Hola a todos, soy el detective duelista y a raíz del resumen que hice para el especial de 3K suscriptores me hice la siguiente pregunta, que voy a responder en el día del Conantuber. ¿Por qué Detective Conan tiene tan mala imagen? O mejor dicho, ¿qué arruina la imagen de Detective Conan? Si ven el video del versus que hice entre Detective Conan y One Piece, que ya he recalcado que no era algo objetivo, sino un intento de defensa, ya que decían que en Detective Conan en 1000 capítulos no hubo un avance real, cosa que, de nuevo, si vieron el resumen de la serie que hice, podrán probar que este tipo de comentario es equivocado. Sí hay un avance. De hecho, en lugar de estar viendo los 900 y pico de capítulos que tiene el anime actualmente de Detective Conan y los 1000 del manga, pueden verse algo de 1 hora y media que resumo bastante bien todo lo que ocurre. En este video no voy a lidiar con el tema de One Piece versus Detective Conan, sino que abordaré el problema más grande que actualmente posee esta historia. Y ese es, en mi humilde opinión, el relleno. Bueno, más que nada es uno de los problemas que tiene, pero ya llegaré a eso. No es ningún secreto que algunos animes como Naruto pecan de tener demasiado relleno, y este también es el caso de Detective Conan, solo que mientras que Naruto posee algunos capítulos híbridos, es decir, rellenos y adaptados del manga en un solo capítulo del anime, Detective Conan posee capítulos de relleno puro. Saltártelos no va a afectar en nada, si bien hay algunos que pueden ser considerados buenos para ver, pero eso lo dejaré para otro video. Entonces, ¿por qué digo que el relleno es el peor problema del anime de Detective Conan? Porque con él trae dos situaciones que hacen que el anime del Cuatro Ojos tenga mala imagen, y esos serían: ya hablé de esto en una ocasión, mas nunca en profundidad. Es cierto que, como mencioné, Detective Conan tiene una estructura donde los casos no pueden ser dejados de lado, ya que incluso los especiales con la organización tienen casos secundarios. De hecho, lo que es secundario es la participación de la organización, pero eso también es para otro video. Si bien el avance es lento, el relleno lo hace una situación aún más detestable. Les mostraré una imagen donde están, en las actuales 27 temporadas, cuántos capítulos de relleno tiene cada una, dando un total de 406 capítulos. De estos 406 capítulos de relleno, hay que restarle 29 ya que en las temporadas se encuentran capítulos remasterizados, y esos no los cuento para la cantidad de capítulos, es decir que en total hay 377 y contando. Esto hace que el avance, si bien sea lento por la estructura de la serie, se vuelva más lento todavía. No obstante, al menos el relleno sí es orgánico, es decir, desde el capítulo 1 se presenta cómo será la historia, con casos en todos los capítulos. Y no olvidemos que Sonoko aparece por primera vez en el anime en un capítulo de relleno. Esto fue así por los cambios de orden de capítulos, el cual, cuando encuentre una respuesta de por qué tanto cambio, haré un video al respecto, lo prometo. Aunque comienza a ser obvio el hecho de colocar casos aislados, ya que con la fórmula Conan se queda en un pensamiento para seguir en el siguiente capítulo con esa línea de pensamiento, cortando el hilo si colocamos relleno. Por ejemplo, Conan descubre que Bermú está disfrazada de Azusa en el capítulo 866 y 867. No es hasta el capítulo 872, es decir, 5 capítulos, que volvemos al siguiente del manga. En esos 5 capítulos es como si Conan se hubiera olvidado de que alguien de la organización los estaba vigilando y se resolvieron 3 casos. Se vuelve de cierta forma poco orgánico y además forzado. Y bueno, para algo más claro tenemos el episodio 928, donde la noticia de que Shinichi Kudo está vivo no es hasta 13 capítulos en el futuro que Haibara descubre la noticia y se queja con Conan. O sea, entiendo que Conan le puede restar importancia a lo de Bermú, porque puede decir, bueno, eso lo vemos más tarde cuando después me encuentro con Azusa, pero lo de que Shinichi seguía vivo era algo que se esparció rápido, de hecho por redes sociales, donde hoy en día nos enteramos que ocurre en Twitter, Instagram o alguna otra red social, y me tengo que creer que Conan estuvo 13 capítulos, mejor dicho 12, aguantándose el resfriado que tenía hasta el capítulo 941, resfriado que empezó a verse en el capítulo 927, perdón. Como digo, eventos forzados. Pero eso no es todo, si bien es importante lo del lento avance, también tenemos otra situación que se ve envuelta en todo esto del relleno.
Esto no es ningún secreto, pero suele ser olvidado cuando se habla del relleno. En esta historia dicen que Ran no sirve para mucho y es solo relleno, o que hay muchos capítulos donde no pasa nada. Y no puedo estar más de acuerdo. Ran ni ningún personaje puede tener desarrollo en estos capítulos, ya que no son sacados del manga. No es posible de que Ran esté pensando en Shinichi y después en un capítulo canon digan, ¿por qué Ran nos está preguntando de Shinichi si en el capítulo de relleno lo hacía? No tiene ningún tipo de sentido. Si hubiera algún tipo de desarrollo, tendría después que justificarse en el anime, y esto no puede ser. No podemos tener a Haibara teniendo un momento interesante, por ejemplo en un capítulo de relleno, perdiendo el miedo contra la organización y luego volviendo a estar asustada. No se pueden avanzar las tramas románticas ni de Kogoro ni de Heishi. Aquí sí le doy un punto a One Piece, si es que los capítulos son de 7 minutos que avanzan la trama y otros 12 de recapitulación. Pero ¿ustedes se imaginan tener capítulos de Detective Conan donde solo por alargar la serie estuviéramos 12 minutos que nos hicieran un recap de qué estuvo pasando hasta el momento? O sea, yo hice un recap de 900 capítulos en 1 hora y media. ¿Cuánto va a tardar de tiempo en repetir esto en todos los capítulos? Sí, como que no, ¿no? No. Por estos dos motivos creo que Detective Conan tiene mala prensa o mala imagen, porque cuando se trae a la mesa el hecho de preguntar si debería alguien ver Detective Conan, muchos dicen que es larga y que todavía no hay ningún avance real en la historia. Y puedo entender por qué dicen eso, ya que en 14 capítulos solo hay 4 donde se avanza la trama. Si quieren ver Detective Conan, véanse los capítulos sin el relleno, y para aquellos personajes que salieron primero en rellenos como Sonoko, luego aparecen, así que no es tan importante. Ahora, si querés hacer lo que hice yo y terminar después de 11 años asqueado de la serie para después agarrar el manga una vez que llegaste a los 800 capítulos y ahora te das cuenta de que hay 941 y contando, es tu decisión. Queda un solo interrogante. ¿Por qué hay tanto relleno en Detective Conan? Bueno, realmente hay dos, pero vamos con este. Esto también tiene que ver con dos elementos importantes: Gojo y las reglas de los casos. Está claro que este hombre es un maestro, no solo por el hecho de hacer una historia que logró enganchar, sino porque también no se ha visto un declive en más de 23 años que lleva escribiendo. No es como en Naruto o Bleach, donde uno dice, aquí puede terminar ya que este es el punto máximo, como en la saga de Pain o después del Getsuga Tensho final de Ichigo. Todavía no sabemos qué busca la organización, cuántos miembros tiene, sabemos quién es su líder, pero todavía no sabemos cuándo actuarán, y esto viene con un precio. Gojo no solo tiene que hacer avanzar su historia de modo que se sienta que no apresura las cosas, cosa que realmente no estuvo haciendo bien quizás, o fue solo mi imaginación por empezar a leer el manga, la verdad no lo sé, sino que tiene que asegurarse de que los casos que presenta puedan en su mayoría hacerse en la vida real, es decir, tengan cierta base realista, puesto que para los casos estos siempre tienen una explicación bastante real de cómo ocurrieron. Con conveniencia, sí, pero posibles. No es un manga de fantasía, más allá del APTX y las habilidades de Conan, y al tener esto en consideración, además de la edad de nuestro autor, con 56 años, da como resultado el hecho de no poder mantener un capítulo a la semana. Por eso, hoy en día tenemos un caso con 3 capítulos del manga y luego un descanso de un mes para volver a la regularidad anterior. Es decir, tenemos 3 capítulos en 3 semanas, después Gojo se toma una semana o a lo sumo un mes de descanso y volvemos 3 semanas con capítulos seguidos de Detective Conan y así. Y si a eso le agregamos que un capítulo del anime, a lo sumo 2, tiene que completar un caso, un capítulo del anime adapta 3 capítulos del manga y a estos hay que agregarle elementos que sepan que no van a molestar en otro caso. A veces incluso 3 capítulos del manga son adaptados en 2 capítulos del anime y tienen que rellenar. Así que por esa razón Detective Conan tiene tanto relleno. Y este mismo relleno, con lo del avance y nulo desarrollo, le dan a la historia de Conan, en mi opinión, una mala imagen. Aclaro que no es porque Detective Conan no tenga fans, que los tiene por cierto. Es solo que cuando inicié en YouTube, si bien estaban Bakaito 1412 y Shinichi Boy, no eran muy conocidos, siendo que Detective Conan es un anime
ponele cultural, o al menos así lo veo. Diablos, incluso entre el fandom inglés el más conocido, Struggles, tenía solo 5000 suscriptores. Y por supuesto el hecho de que no existe una forma de ver Detective Conan en Latinoamérica de forma legal, solo compara en cuánta difusión tuvo la petición de estrenar la película 22 en España en los cines, comparado con la petición de estrenar en Latinoamérica la película 23. Los fans de España lograron tener esa película en sus cines, mientras que la petición de la película 23 en Latinoamérica fue realmente un fracaso. Y realmente no puedo culparlos. España tiene mucha gente que tiene amor por Detective Conan y de hecho sí consiguen, por ejemplo, los mangas. Es decir, merchandising de Detective Conan hay. Ese es otro tema. Aquí en Argentina, por ejemplo, no tenemos ningún tipo de forma de que nos lleguen ni los DVDs ni los mangas. Si los tenemos que conseguir, los tenemos que pedir desde España o desde Estados Unidos, donde... Es decir, en idioma inglés, a eso me refiero. Pero igual me parecía muy extraño que ni siquiera algún youtuber español se pusiera, digamos, a hablar de Detective Conan. Sé que si bien Bakaito es un youtuber español que estuvo antes que yo en la plataforma, no era muy conocido. Y eso me parecía extraño, ya que, como digo, Detective Conan sí es una buena serie, quizás, como digo, demasiado larga. Pero me estoy extendiendo demasiado. Dicho esto, déjenme su opinión en los comentarios y les dejo mi Patreon y mi Twitter en la descripción de este video. Hasta la próxima.